Bienvenidos a esta tercera parte del análisis de la discografía de Bathory, en donde con José estamos discutiendo la obra de esta impresionante banda. Y la verdad es que estamos en un momento en el que Quorthon no se podía equivocar, o sea, lo que tocaba era oro, no había de otra. Porque venían de dos discos impresionantes, importantísimos, los dos primeros. Luego publicaron los siguientes dos, el tercero y el cuarto. El tercero, el Under the Sign of the Black Mark, uno de los discos más importantes en la historia del metal. Posteriormente Blood, Fire, Death, una continuación dignísima. Y lo que iba a hacer Quorthon era nuevamente tomar algo que ya anticipaba en el disco anterior, pero expandirlo de una manera tal que no solo iba a lograr un disco muy bien logrado, muy bien estructurado, sino que nuevamente iba a crear las condiciones en las que un nuevo género iba a aparecer. O sea, vamos a repetir algunos argumentos que utilizamos para defender Under the Sign of the Black Mark, para defender ahora este quinto álbum de estudio del año 1990, ya en una nueva década, Hammerheart. Bathory publica Hammerheart, y Hammerheart es un disco que a mi modo de ver está a la altura de un Under the Sign of the Black Mark y a la altura de las mayores, muchas de las más grandes obras maestras en la historia del metal. Es un disco en el que nuevamente Quorthon demuestra cómo puede no solo reinventarse a sí mismo, que en sí mismo es valioso, sino de paso reinventar o prácticamente inventar un nuevo género, que en este caso es el Viking Metal. Y la verdad es que, nuevamente, de la misma manera que es muy difícil hacerle justicia, o fue muy difícil hacerle justicia a Under the Sign of the Black Mark, por las mismas razones es muy difícil hacerle justicia a Hammerheart, porque es un disco histórico, nuevamente, es un disco histórico, crucial, determinante históricamente para el surgimiento del Viking Metal, pero además es un disco que ya está perfectamente estructurado, no le sobra una puta nota, no le sobra una nota. Aquí cambian varias cosas. Habíamos dicho con Blood, Fire, Death que la primera canción y la última canción de ese disco mostraban a Bathory moviendo su estética, anticipando, dándonos una premonición de lo que se podía desarrollar. Entonces Quorthon parece que lo que hizo fue tomó esas dos canciones y dijo, desarrollemos esto. Aquí nuevamente, otra vez se deja el thrash metal. Aquí no hay thrash, creo que aquí sí por ningún lado. Y nos metemos de lleno a el Viking Metal, y nuevamente, de la misma manera que dije con el Under the Sign of the Black Mark, a mi modo de ver, no sé si me imagino que estarás de acuerdo, es el primer disco en la historia del Viking Metal. El primero y probablemente el mejor. Sí. Sí, más de acuerdo con lo... Estoy de acuerdo con ambas, pero más con los segundos. Sí, la verdad sí. Yo también. Sí, bueno, llevo como casi 10 años escuchando Viking y folk metal. Y yo empecé pues con alguien que está a la altura como un Falkenbach. Falkenbach es importante, no, y es una maravilla de esos discos, pero que se ha inspirado en Celeste. Nuevamente, aquí está la génesis, aquí está el origen, aquí está el padre. Pero sí, es bueno que José, vos empecés con el desarrollo de lo que vamos a decir en torno a Hammerheart, porque como él mismo lo dijo y es así, y es una de las razones por las cuales pensé en él inmediatamente cuando pensé hablar de Bathory. Él se mueve mucho más que yo en estos mundos del Viking, folk, pagan, black, todo ese mundo que muchas veces se entremezcla, que a veces es difuso distinguir. Pues a ver, aquí la cuestión interesante de este disco es que aquí ya sí hay una influencia, creo que todo del folclore y por el otro lado de la música clásica, que es la que le va a dar los elementos para la epicidad, para lo épico. Palabra clave en este disco. Y es que a ver, el género del Viking Metal ha hecho cosas muy interesantes de acuerdo a los ritmos de la folclórica escandinava. Claro. Pero es que este disco brilla es por lo épico. Sí. Que fusiona muy bien esos elementos. Y hay otra cosa, y es que mucha gente, o sea, con el Viking Metal pasa lo mismo que con el metal gótico. ¿Qué mierdas es lo gótico en la música? ¿O qué mierdas es lo vikingo en la música? Para decir, entonces viene gente a decir que el Viking Metal es Amon Amarth.
No. Y Amon Amar, sus primeros discos muy buenos, pero es death metal melódico. Sí. O sea, muy brutal y todo. Lo que es Viking Metal, que porque tiene temática. Entonces aquí estamos desconociendo la música por el contenido de referencia a la Claro. música. O sea, el contenido lírico es importante, pero no es lo que determina el género. No, porque a ver, ya luego vas a ver un montón de bandas de deathcore cantando de gaticos jugando y Y eso, Eso no lo hace cat metal, ¿no? no lo hace Cado Kitty Metal o Kittycore. Kitty metal, sí. ¿No? Entonces es la misma cuestión aquí con el Viking, pero aquí Quorthon sí logra Ambas, ¿no? Como la estética y la lírica. la estética lírica inocente, sino que retoma un punto que quedó estancado en la historia cultural de Occidente, que es esta prueba épica hacia los pasados paganos y locales. A ver, hoy en día, y más actualmente hoy en día, por todos lados, que cruzados, que samuráis, que piratas, que vikingos, que tienen todos en común, además de estar en un contexto o de mercenarios o de ladrones. Es la cuestión de que eran figuras alabadas por el romanticismo en el siglo XIX. De hecho, el mito del samurái con el Bushido empieza por la literatura romántica japonesa influida por el romanticismo alemán. Y el romanticismo alemán es el que exalta a los vikingos, a los cruzados. Y luego vienen los ingleses y los gringos a exaltar a los piratas por la cuestión del mar. Entonces, recordemos que también por el romanticismo está gente como Wagner, que viene y trata de hacer una ópera épica. De hecho, creo que es cuando hoy mismo se empieza a retomar en la composición artística y producción cultural de Occidente la palabra épica, porque eso se había quedado ya en la antigüedad con los griegos y los romanos. Entonces, hasta que por cosas del destino empieza el siglo XX y todos estamos fascinados con las maquinitas, el tren, el avión, Claro. la bombilla, pues y muy bien todo eso. Pero entonces aquí la propuesta por arte no es tanto como exaltar gloria, sino jugar, y ahí salen jugar con las perspectivas y las técnicas, salen las vanguardias artísticas en el arte plástico y en el arte de sericonía, hablemos. Pero entonces aquí lo que hace Quorthon es tomar ese punto que se había quedado estancado con el romanticismo alemán, de ahí que tenga que retomar esta clásica épica para la composición, y lo sabe mezclar muy bien con la folclórica y el contenido de las sagas. Porque es que las sagas que hoy tú vas a encontrar en libros o las edas nórdicas viven en el folclore noruego, escandinavo, como canciones de cuna, de niños, Claro. o de borracheras incluso. Sí. Entonces, De cantina. De cantina, entonces, y con esas melodías propias que va a tener Viking Metal iniciado acá por Bathory. Entonces él coge todo este folclore, coge el legado del romanticismo, música clásica y el expresionismo alemán, y lo sabe también con metal, y hace que por fin, o sea, la muestra de que esto es un género innovador, es que da sentido que el metal no simplemente es un riffeo que acompaña otras cosas. Que es que hay muchas bandas de folk o Viking Metal hoy en día que parecen decir un metal folk, o sea, un folk que es en su mayoría más que todo folk acompañado por riffeos y por algún que otro batería. Pero esto sí es un Viking Metal, porque el metal en su composición se adapta a estos ritmos de estas otras dos influencias que ya he mencionado, logra crear esto. Y no solamente eso, sino que creo que es después de los 60, con esta onda que empieza Bathory, que se vuelve a hablar de algún modo en plataformas occidentales, bueno, plataformas de la época, no las actuales, Sí, claro. de la cuestión vikinga, porque en los 60 salió con los movimientos neopaganos hacia Trus, luego viene con toda la cuestión del metal, que Bathory viene y le inyecta pues esa cuestión folclórica al metal, y no es hasta entonces pues con una serie ahí que se volvió a hablar de vikingos, ¿no? Con cierta serie. Con cierta serie que se De habla vikingos. de vikingos, que hoy en día todos nos ha fascinado con eso, y no. Pero entonces, y de hecho, hablando ya de las cuestiones locales, este disco también es una influencia para las escenas locales de Suecia y Noruega. Pues, que es una banda slave, satíricon. La mitad del Transylvanian Hunger es puro folk, pues temática de mitología. Sí, O sea, sí, es sí. puro black metal, pero la temática está cerca de los salones de Odín. Claro. Ni hablemos pues de Burzum, pues, que toma mucho ahí, ¿no? Entonces,
o el Pagan Fears de Mayhem en el de Mysteries. Es decir, es una influencia que hace una cosa muy valiosa, y es que no solamente hace que la escena valga por lo que pueda crear en el sentido estético, sino que también da recursos locales a las escenas locales, de lo propio que es de ellas. O sea, estamos a veces acá en las Américas, y que le vamos a meter de local al metal nuestro, al punk nuestro. No se ha hecho aún, pero valdría la pena hacerlo, ¿no? Con un Octavio Mesa, por ejemplo, yo qué sé. Pero lo que muestra aquí Bathory es como en la fiesta, siguiendo con la analogía. Después de estar ahí en la pintura de la fiesta, es aquí cuando te empiezan los juegos de borracho, ¿no? Pero con pecho, ¿no? Que va a estar corto y dice, hágale, vea que aquí, y canta a pecho distendido las canciones como un vikingo. Y sin camisa. No, aquí ya se puso camisa, sin camisa era para el primero. Que es con armadura. Con armadura, con cota de malla, claro. Pero es eso, logra... Este disco no solamente es influyente en el metal, sino también en las concepciones un poco clichés que tenemos hoy en día respecto de cuestiones de cultura y medios, ¿no? Entonces, sí. Sí, mira que esa es una influencia, porque aparte de lo musical, donde ya voy a poner un poquito más de énfasis enseguida, o sea, Quorthon fue de los primeros, si no el primero, que lo hizo a este nivel de profundidad, de verdad introducir este tipo de aproximación conceptual al metal, que hoy en día se ve y que se ha vuelto un cliché en muchas bandas. A veces eso me cansa, por ejemplo, de Mon Amarth. Es como ya basta. O sea, en poco tiempo lograron lo que hicieron AC/DC, repetirse a sí mismo. Pero incluso este disco es transversal. Pues obviamente fue el primer disco en la historia del Viking Metal. Probablemente el mejor, muy probablemente el mejor también en la historia del Viking Metal. Lo cual parece que uno como que no dimensiona esas palabras, pero decir, uno llegar a inventar algo y aparte hacerlo mejor que después, todo lo que vendría después son palabras mayores. Son palabras mayores. Temáticamente hizo transversal la influencia, la aproximación conceptual que tuvo Bathory aquí en Hammerheart para diversos géneros, con todos los ejemplos que ha dado José. Pero es que a mí me parece que, o sea, yo, aparte del Epic Doom Metal, que también se estaba desarrollando por esos años, a mí me cuesta pensar para ese momento histórico, 1990, 9-0, un disco que fuera capaz de sonar así de épico, así de narrativo, con lo épico, porque narrativo sí había, no sé, el Operation Micro de Queen's Ride, es muy narrativo, pero no es épico. O sea, no es épico en el mismo sentido que es épico Hammerheart. O una Aqualung de Jethro Tull. Sí, exacto. Pues sí, son temáticos, narrativos, pero son cosas distintas. Sí, pero en el metal en el sentido estricto. No. En el metal en el sentido estricto no. Y lo que a mí me parece que este disco es mucho más ambicioso a nivel musical. Aquí no vemos canciones más largas, más construidas, los interludios, los intros. Intro ya no solo el intro y el outro que ponían en el primer disco, sino las canciones que tienen su propio intro y su propio outro. Uno a veces siente acá la parte donde, como el interludio de la mitad, donde se escucha el bebé llorar, donde se escuchan las personas, uno siente que está viendo una película, uno se siente inmerso dentro de la narrativa del álbum, aunque ni siquiera esté viendo las letras, más aún si pone a seguirlas. Entonces logra esta epicidad de la mano de la incorporación de elementos extras, de la incorporación de las influencias culturales que trae, que las pone en la música, no es simplemente, no solo la temática. La voz de Quorthon, como iba evolucionando aquí se ve como él ya canta, y no canta, o sea, canta en un sentido más tradicional obviamente, pero no busca ser un Bruce Dickinson, un Ron Halford obviamente, sino que busca acompañar con su voz la epicidad de la música en general. Y no solo la voz de él, sino que los coros que le meten en Baptized, in Fire and Ice, son coros, pero no coros en el sentido sinfónico de preciosistas, sino coros en el sentido del Viking Metal, de lo que busca expresar el mundo
la incorporación de las influencias de las culturas autóctonas de Escandinavia, cultura propiamente vikinga. Entonces logra hacer este disco de lo épico, de lo intenso, de lo memorable. Aquí coros, incluso o sea, ese coro de Baptiste, yo creo que una persona lo escucha, nunca se le va a olvidar, nunca se le va a olvidar. El carácter narrativo, o sea, este disco tiene una estructuración inmaculada también, inmaculada, perfecta. Este disco cuenta la historia de manera perfecta, es una cosa verdaderamente Hay otra increíble. cosa muy chimba que me gusta de que este sea como los primeros discos del Viking Metal, o que vuelva a poner en el escenario la cuestión, ahí estamos manejando el teleprompter, la cuestión de lo vikingo, y es que aquí ya no importa lo vikingo, o por su mero paganismo, o por la belicosidad que se le tenga pues a esta gente históricamente, ¿no? Es que desde que invadían, es que lo que llamamos era vikinga es simplemente los saqueos a Inglaterra, no estamos en la era vikinga, no comprenden los vikingos que se hicieron islamistas en Bagdad ni nada. Es una cosa muy amplia pues, y para eso pues otro video, hay canales mejores acá en la plataforma, pero la cuestión es como que trata de unir eso, pero también como de mostrar, más que demostrar, tener un acercamiento acerca de esta idiosincrasia o esta imagen del mundo que tenía esta gente, ¿no? Obviamente es algo épico, pero más allá de eso, con todos esos sonidos de fondo, la gente hablando, a veces del mar, es la cuestión como de que escuchaba esta gente, o cómo conseguía esta gente el ciclo de la vida. Y cómo lo ambienta, o sea, me parece que aquí Bathory, o sea, Gordon lo ambienta de una manera muy precisa, o sea, tiene un sentido casi cinematográfico este disco. Claro, ¿no? Luego habrán otras bandas que de hecho se pegan este aspecto para su Viking Metal. Falkenbach, más que todo Falkenbach, o se me está yendo, Lunsk, muy buena. Pero la cuestión es como que ese es el legado, demostrar que el metal puede también incluso viajar a otros mundos, otras épocas. Obviamente no con la sensibilidad que tenía esa gente de esa época. Es que cuando hablamos de alienígenas, muy bonito y todo, pero ¿qué más alienígena para nosotros que las culturas que habían pasado? ¿Cómo sentía esa gente? Claro. Esa gente por qué sentía asco y cómo lo sentía y expresaba? No lo sabremos. O cómo bailaban. ¡Pum! Entonces, eso es un acercamiento, y que me parece que lo épico, más allá de una glorificación que muchos acusan, y me parece que una manera muy paranoica de nacionalismo extremo, no, para mí yo no veo esto acá en este disco para nada, es como una cuestión de recordar un pasado propio y autóctono, que, hombre, sin irnos a los extremos nacionalistas, parece que eso es importante. Sí. Recordar los pasados. Pues en América tenemos un montón de culturas y a ninguna nos acercamos con esta vehemencia como lo hizo Bathory con los vikingos. Que Bathory, que también para esa época la única gente que hablaba sobre vikingos y sobre su espiritualidad eran estos hippies post-Woodstock en Nueva York desde los 60 pues, que luego se fueron para Islandia, y como que en Islandia aún hay gente que cree en elfos, entonces pegó, pero eso después de mucho tiempo fue que pegó. Entonces, pero en cambio aquí es un intento, y es también una muestra de que el metal no es ruido, meramente. Sí, hay ruido, ¿por qué no decirlo? Pues los primeros discos de Bathory son muestra de eso, pero es ruido sabroso. La cuestión aquí es que el metal es una expresión increíble acerca de una expresión artística. Sí, una expresión artística total. Como cualquier otra digna de llamarse así. Sí, te permite ir a otros tiempos, te permite expresar cosas que siempre te han hecho ocultar o que has querido ocultar, te hace considerar nuevas sensaciones. Es que la experiencia auditiva también te hace sentir otros espacios. Entonces, este disco logra eso, y por la puesta, no solamente por lo épico, los ritmos y el ambiente. Que es que lo de los ritmos es increíble, el Valhalla, el coro. Uf. Entonces vamos tan 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 tan. Entonces empieza el corito. Valhalla, Fields of Gold. Eso es clásica. Sí.
pero ahí está el elemento, como que la clásica no es como, sino que es, jugar con los niveles, con la intensidad. Ese es el elemento épico. Ese es el elemento de tributo que debe tener cualquier cosa que se quiera llamar tributo de cualquier pendejada en la sociedad, pues. Es eso, es una chimba de disco y es un disco que la verdad sirve hasta para ayudar a uno a dejar de pensar por un rato y disfrutar. Sí, Muy bueno. la portada. El funeral del vikingo, este es de otro romántico alemán, no me acuerdo el nombre porque siempre hubo muchos. Y es que estaba este mito porque, obvio, sí había veces que quemaban los cadáveres. Lo más normal es que sean túmulos, entonces de hecho hoy en día hay varias colinas, si uno va por allá en Escandinavia, y uno dice, son como colinas chiquitas, lomitas. No, esa es la tumba de un vikingo que está enterrado ahí con todo el barco, con 10 caballos, 5 cabras, 13 sirvientes, un montón de armas. Claro. Y entonces, esa es la más normal que podía pasar en la época, hacer los túmulos vikingos. Pero está de todos modos esta cuestión de quemarlos, que pasó en ciertos momentos y pasó más que todo en campañas bélicas. Que si usted está invadiendo otro país y mataron a su líder cerca de la costa y estás en territorio enemigo, ¿qué te va para excavar una montaña? Claro. Entonces toca quemarla a las orillas del mar y también por la concepción que hay de la conexión entre cielo y tierra en el paganismo, pero ese es otro tema. Hay videos, unos no tan confiables acá en la plataforma, pero ahí va. Pero lo bueno de esto es que es el rojo, el fuego, la intensidad, y esa es la cuestión del martillo. Thor con su martillo, que esas chispas, que son rayos, cada vez que golpea a esta serpiente en el mar. Esto está, incluso aquí inicia la cuestión del fuego y del hielo, muy interesante, que yo creo que es una temática que se trata en el metal hoy en día muchas veces. Incluso las portadas lo ponen así. La función entre fuego y hielo, en un clima muy frío, de todos modos hay un ardor de batalla, ¿no? Que se conmemora en ese fuego fúnebre de honor y gloria. Es que ese es un funeral de gloria, es un funeral de honor. Sí, claro. Con un honor igual de épico que ese disco, es que es muy bueno. Una portada fascinante, o sea, aquí estamos viendo, aquí tenemos el teleprompter, como dijo él, y es una portada fascinante, es una de mis portadas favoritas en la historia del metal. Y uno de los mejores discos en la historia del metal también. Nuevamente, al igual que On the Design of the Black Mark, y para ser justos, al igual que toda la discografía de Bathory hasta este punto, indispensable, o sea, aquí Quorthon nuevamente parece que no se podía equivocar, que todo lo que tocaba era oro, que en cada publicación pateaba el tablero, y no, por eso nos parecía tan increíble este disco, una absoluta joya, al nivel de On the Design of the Black Mark, y al nivel de prácticamente la totalidad de mejores discos en la historia del metal que se les pueda ocurrir. Continuaba Quorthon con su interés de profundizar en las tesis ya desarrolladas, específicamente en el Viking Metal que generó en Hammerheart, y para el año 1991 publica el que vendría siendo el sexto álbum de estudio de la carrera de Bathory. A mi modo de ver, y esto es un consenso más o menos generalizado, el disco que cierra esa primera etapa gloriosa, espectacular, brillante, fundamental en la carrera de Bathory para el metal, que es con Twilight of the Gods, el crepúsculo de los dioses. Twilight of the Gods, lo primero que podemos decir es que más o menos continúa con la fórmula del Hammerheart, no es un cambio radical, más o menos continuamos con la fórmula del Viking Metal, que es un segundo disco de Viking Metal dentro de la carrera de Bathory, y aún así el género, el género para este año eran esos dos discos, básicamente. El género se desarrollaría ya más hacia finales de los 90, que vendrían como a expandirse más las obras del género. ¿Y qué hay para decir en torno, primeras palabras en torno a Twilight of the Gods? Una confesión personal. A mí este disco, Twilight of the Gods de Bathory, y el Spectral Visions of Metal Warfare de Nargaroth son los discos más románticos de toda la música, de puro amor. Yo pensaba lo mismo de este, ¿no? No me acuerdo de Nargaroth, pero este sí. No, pero lo digo de verdad. O sea, este es más romántico que un José José. No, es que mi uso de lo romántico estaba por esa línea de lo erótico. Romántico y trágico. No, para mí es erótico. Para mí es que
No, para mí es que este y el que dije de Spectral Visions of Metal Warfare son los discos más eróticos y románticos de la historia de la música global. Pero es por las cuestiones personales, o sea, uno está en esos momentos y suena eso de fondo, pues a uno le queda la memoria No, pero corporal. o sea, la historicidad detrás de los temas de ese disco es historias de tragedia, de No. desencanto, románticas. Yo creo que este es uno de los discos que yo más disfruto de seguir la letra. Es precioso, Sí. es precioso seguir las historias. O sea, Corton, además de todo, además de que se volvió un mejor compositor, un mejor cantante, volvió un mejor lirista. Sí, sí. Abarcó más, ¿eh? Y con buen paso. Y buena pluma. Y buena No, pluma. continuemos. No, lo mío eran de experiencias personales. Es que, ¿qué me voy a decir que Nargaute es erótico? Pero lo digo, puta. Sí, porque hay veces que uno está ahí jugando el juego del amor y suena esas cosas y suenan estos discos enteros de fondo y uno, bueno, que hay para la memoria con esos momentos que uno atesorará. Pero yo por eso mismo es que le tengo muy buena estima, porque la primera vez que lo escuché yo estaba pues en cierto momento de romance fáctico. Entonces, no están en Entonces, romarse y escuchar Bathory. Eso es una combinación interesante. lo es muy bueno, es muy bueno. Ya sabes, casi como decimos que para escuchar tu ayahuasca, ya para este disco tienen que estar enamorados, sentir la pasión en vida, porque le sacan más provecho. La cuestión es que este disco tiene una cuestión muy interesante y es la incursión de lo acústico, de lo coral, Sí. y se toma sus tiempos y es increíble. O sea, Sí. es un disco más calmado. Sí, totalmente. Un disco más calmado, pero muy disfrutable, que sigue viendo por la cuestión de crear una atmósfera más ambiciosa. Sí. Por- Miren, no habíamos hablado de esto antes y me está quitando las palabras de la boca. Sí, porque es que recrear el infierno lo hizo en las dos primeras y en el tercero fue que sacó pues la patada increíble, ¿no? Pero ya con esto crea distintas atmósferas y logra tocar un Es más sentimiento. atmosférico de Bathory. Y logra tocar sentimientos increíbles. Es que seguir las historias, las letras, ya no es meramente la guerra, el infierno, la maldad, o meramente vikingos, sino que esto ya es una cuestión ahí de contemplar incluso lo que en la primera canción que va, es el desencanto del mundo. Y la expone de una manera que no es como tan nostálgica, sino como de aquí ya estamos. Sí. Entonces, sí, porque es fácil decir, ay, sí, hoy día todos usamos teléfonos, estamos distraídos, ¿no? A ver, la primera letra de, de este álbum va por ahí, pero va diciendo, aquí estamos. Ya, estabas en el ocaso de los dioses, estabas en una época de desencanto. Y la portada es un ocaso que él mandó a hacer, ya hay tanta historia. Entonces, ¿no? Es un disco muy bueno, muy profundo, toca fibra. Sí, Y totalmente. ¿sabes qué? También da gusto escuchar esto dentro del nombre Bathory, Sí, porque es que es lo que te digo, que un artista o una agrupación pueda tener diversidad y variabilidad con pluma, estilo o progresión propia, no impuesta o afanada, ni buscando un bien externo. ni buscando bien externo, ¿no? Y además porque Mano lo necesitaba. Una de las ventajas de ser privilegiado antes de hacer arte. Sí, entonces es meramente una... Aquí vemos también la evolución de Quorthon como artista. Sí. Y eso da gusto verlo en el cine, en la pintura, en la música. Eso da gusto verlo. O incluso en la literatura o en lugares no tan artísticos como lo puede ser lectura de ensayo. Yo qué sé. Da gusto ver esos procesos de formación. Ya entendemos aquí la clave. Claro, totalmente. Sí. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dice José. Este puede ser fácilmente mi disco favorito de Bathory. Me parece que es el disco, a pesar de que continúa la fórmula de Hammerheart, me parece más romántico. O sea, yo de verdad creo que esa palabra es... o sea, por la naturaleza misma del disco, por la temática, por lo mismo, es el disco más sentimental, más atmosférico, más profundo a nivel emocional de Bathory. Es más calmado, como vos decías. Es más cadente, es más chill. Es muy épico también, es increíble. Incluso a veces yo tengo la sensación de, por lo menos las primeras 4 canciones, de ser aún más épico que Hammerheart. Lo que pasa es que Hammerheart se defiende más como obra, a mi modo de ver. Es como más
mala continuidad de toda la obra. Este como que condensa mini obras, como las canciones como son pocas canciones largas, entonces como cada canción es una obra contenida, me parece que se defiende más por canción, a pesar de que las canciones son bastante largas. Sí. Por esa misma razón puede ser que la segunda parte sea ligeramente más débil que la primera y por eso parece que es un argumento que se puede tener en cuenta. Puede ser que la segunda parte no es mala para nada, ¿no? Es un discazo también, pero puede que no sea tan increíblemente épica como las 4 primeras canciones. Me parece que son de otro nivel, o sea, son absolutamente increíbles. Y también yo siento que dentro de toda esa atmósfera, dentro de todo ese sentimiento que, como vos decías también, una banda que pasó de hablar de oscuridad, satanismo puro y duro, a decir que expresa sentimientos y de una manera tan lograda. Además de todo eso, es que este disco me parece que es el más cautivante, el más contemplativo, el más relajante. Me parece que este disco es... Pero no por eso menos agresivo. No. Pero lo logra, es que lo más increíble es cuando estos discos logran combinar así cosas que parecen en principio divergentes y logran presentarlas en una unidad que sea coherente y que sepa expresar ambos aspectos por igual. Entonces este disco tiene la potencia, la epicidad, la fuerza, el rifeo de un buen Viking metal, pero al mismo tiempo es profundamente atmosférico y sentimental y a mí me parece increíble, o sea, de verdad, sí, fácil, o sea, yo amo también, o sea, toda la discografía de Bathory hasta este punto es increíble. Hammerheart por mucho tiempo fue mi disco favorito, pero yo siento que en gran medida, por la transmisión, lo que transmite, fácilmente es mi disco favorito de Bathory. Hay una cuestión muy interesante, y es que aquí no está el otro. No. Aquí no está The Winds of Mayhem. No. Porque este iba a ser el último disco de Bathory. Iba a ser el último disco. La idea era terminar el proyecto de Bathory con Twilight of the Gods. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después de eso, Cordon se dedicó a sacar su primer álbum solista. No me acuerdo si se llama Cordon o álbum. No me acuerdo bien. Fue a ser un proyecto, o sea, Bathory también era un proyecto solista, pues, pero bajo el nombre de Cordon. Sí, hay otra cosa que señalar. Después de los de Black Mark, Cordon se dedicó a toda la instrumentación. Sí. Porque para los otros era más que todo contratando músicos de sesión y los reconocía pues para la cuestión de la ejecución de los créditos. Pero ya de ahí se inventó dos nombres que Contar y Borns para un montón de músicos. O sea que en un disco que podemos escuchar como el Blood, Fire and Death pueden haber 3 bateristas tocando estas canciones, pero pasan por el seudónimo de Borns. Pero ya para el Twilight of the Gods, ya Gordon vino y no me acuerdo si es para este o para los que hicieron después. Ya Gordon es como, yo soy el que tiene todos los créditos, punto. Yo ya me puse a grabar todos los instrumentos. Sí. Entonces, después de eso se puso a grabar su primer proyecto que era más como de un metal, un rock alternativo, con grunge, más acústico, melódico, hasta que llega la etapa de la que vamos a hablar. Pero porque el man de todos nos quería sacar metal. Entonces, ¿para qué va a sacar otro proyecto de metal si ya tenemos uno? Le dio nostalgia y volvió a Bathory. Pero de eso vamos a hablar en el último video. Aquí terminamos, o sea, con Twilight of the Gods y con este video terminamos como la etapa clásica de Cordon de Bathory. Yo estoy de acuerdo más o menos con el consenso y es que estos son los discos fundamentales de Bathory. Aquí está la esencia, los discos más importantes históricamente, aquellos que le dieron identidad a los géneros en los que influenciaron, y lo fundamental de la historia de Bathory se encuentra concentrada en gran medida en estos discos. Me parece que son los imprescindibles. Todos los discos hasta este punto son imprescindibles, unos más que otros. Por supuesto, discos como Under the Sign of the Black Mark o Hammerheart son probablemente los más prestigiosos en ese sentido, los más aclamados con justa razón, pero todos tenían algo que ofrecer. Luego vendría una etapa distinta de Bathory, ya lo anticipamos. Cordon, como lo dice José, se fue a hacer su proyecto solista o pseudo solista o alternativo a Bathory, digámosle así. Y después regresaría a Bathory a seguir haciendo música con resultados más diversos, pero eso vamos a hablarlo en el
último video. Nos vemos.